Bueno, ya estamos transmitiendo en vivo. Bienvenidos a esta sesión especial organizada por el Grupo de Investigación Interdisciplinaria del Heavy Metal Argentino y el Seminario Permanente de Estudios sobre Heavy Metal de México. Ambos grupos les damos la más cordial bienvenida. Vamos a hacer una presentación breve de los grupos y vamos a pasar también a nuestra discusión del día de hoy. Adelante, Emiliano. Bueno, muy buenas tardes, buen día o buenas noches desde donde nos vean. Emiliano Oscar Casiotoli, del Grupo de Investigación Interdisciplinaria sobre Heavy Metal Argentino. Ambos grupos conforman el CIAM, el Colectivo de Investigación y Acción desde el Metal de Habla Hispana, y es para nosotros un enorme paso adelante este conversatorio que estamos haciendo, esta conferencia pública que estamos haciendo en este contexto de pandemia, a raíz de una situación política clara y contundente que tiene que ver con la situación, la coyuntura en la cual Latinoamérica vive desde hace ya un tiempo largo, y no tiene que ver solamente con un estadio más del capitalismo, sino cómo el metal interviene en estos contextos particulares. En ese sentido, creemos que las formas de vida han cambiado para los músicos, para los escritores, las escritoras, para las editoriales, ¿sí? Para todo el mundo que está alrededor de ambos grupos, tanto del Seminario Permanente como del GIMA, y en ese sentido creíamos que teníamos que dar un paso cualitativo, que es no solamente convocar a nuestros grupos de investigación, sino también poder tener el testimonio real de los músicos, ¿sí? De aquellos que verdaderamente atraviesan todos los días este contexto deficitario de la forma de vida cotidiana en la cual estamos atravesando, y que al mismo tiempo tenemos que tratar de intervenir. Creemos en ese sentido, ambos grupos, que esta es una decisión política. Intervenir virtualmente o intervenir de una manera eh, no presencial no le quita a este conversatorio el carácter político, ¿sí? La intervención política respecto de pensar formas para atravesar este presente. Así que bueno, agradecemos a los compañeros del Seminario Permanente de México. Nosotros ya hace mucho tiempo que venimos trabajando juntos. El año pasado hemos tenido dos experiencias muy vitales. Primero en México, en Ciudad Juárez, en Ciudad de México, luego en Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Y bueno, queremos fortalecer esos vínculos y al mismo tiempo darle espacio, voz, y canalizar todas las realidades que vive el movimiento metalero, lo entendemos como un movimiento en este contexto. Alfredo. Gracias, Emiliano. Estos esfuerzos no paran, como bien dices, ya veníamos trabajando, tuvimos también, nos tuvimos que detener en el camino. En marzo teníamos una serie de actividades que íbamos a presentar en México, ya esperaremos retomar más adelante. Estamos motivados a dar nuestro posicionamiento, un posicionamiento político a partir de lo que ha sucedido, pero también la pandemia, esta pandemia, además de que nos ha expuesto en todos los rangos de salud, de economía, también nos ha develado una cara económica de lo que sucedía con respecto a las escenas metaleras en América Latina. Tenemos características muy específicas en América Latina con respecto a lo que está sucediendo con esta pandemia, y hemos visto, nos hemos dado cuenta que más allá de lo que llega a paralizar la pandemia, también hay condiciones económicas que no han permitido que los propios grupos, que las propias escenas tengan un crecimiento, ¿no? Recientemente en México, una empresa transnacional, Live Nation, acaba de retirar su capital que iba a estar en inversión con OCESA, la empresa más importante de la industria del entretenimiento aquí en México. Ya han retirado una negociación de intervención de capital de más de 5,000 millones de pesos. Ese retiro de capital evidentemente no va a tener ninguna derrama económica para el más del 95% de los músicos metaleros que no perciben, no viven de esta actividad principal. Es decir, ya ni siquiera podemos hablar ahora de que estos contextos son considerados como formas artísticas, sino que definitivamente desde sus
posiciones económicas que se construyen, ellos no están insertados en un capital de circulación. Sí hay una afectación directamente para todos, pero golpea de manera diversa a como vemos un mercado en Estados Unidos o en Europa. Y en ese sentido es importante que nosotros hagamos unas discusiones nuevas, nuevas estrategias, nuevas articulaciones contra los mecanismos de un capital que buscará de inmediato, si no es que ya están esos mecanismos de reordenamiento para seguir dominando estos mercados a partir de la industria cultural, ¿no? Entonces, evidentemente, a partir de la memoria colectiva que se forma de los escuchas del metal, sabemos que esa escucha está condicionada siempre por una industria y es necesario que nosotros empecemos un diálogo para poder establecer nuevas estrategias y cómo nos vamos a parar, porque si algo nos permite esta pandemia también es observar y reorganizarnos para repensar, reflexionar y actuar ante estos nuevos escenarios. Entonces, vamos a dar pauta a un conversatorio con los miembros de tanto del grupo de investigación de Argentina y el de México. Vamos a ir alternando las intervenciones. Daremos un espacio también para el público, para que si tiene comentarios a través del Facebook Live que estamos haciendo, les daremos voz también para esos comentarios y después tendremos una sesión donde podremos hacer un diálogo compartido con todas las compañeras y los compañeros. Emiliano, ¿quieres agregar algo? No, simplemente eso es muy importante, que sea un conversatorio verdaderamente, que sea un intercambio y los compañeros y las compañeras que estén del otro lado, poder arrojar esas preguntas, sobre el final las vamos a tomar, a recoger y a poder reproducir a partir de este medio. Voy a presentar al primero de los invitados en este espacio. Es un compañero que personalmente nos conocimos en Ciudad Juárez, en una jornada que fue muy importante de metal, en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez el año pasado. Y para mí es obligación decir a todos aquellos que publicamos, que intervenimos desde la publicación, desde la docencia, desde la investigación, y en el caso particular de Carlos Murillo también desde la música, que ha publicado este libro, ¿sí?, que se llama Sociología para la Participación Pública, Alternativas al Analfabetismo Político y la Despolitización Social. Para mí ha sido un libro fascinante, Carlos, para poder pensar no solamente al metalero militante, ¿no?, que es una instancia que siempre es bastante contradictoria y que nos lleva al mismo tiempo a tener muchos detractores alrededor, buenos detractores, por cierto. Me gustaría, Carlos, preguntarte, no solamente a partir de tu producción, sino al mismo tiempo como tu condición de músico, de sociólogo, ¿sí? ¿Cómo estás observando la escena actualmente en Ciudad Juárez, ¿sí?, en un espacio fronterizo con todas las características antropológicas y sociológicas que tiene, y al mismo tiempo tu lectura, ¿sí?, particular desde el territorio y el espacio político en el que estás viviendo en México respecto de la pandemia? Creo que está desactivado. Ahí está. Ahí va. Ahí está. Pues buenas tardes a todos y todas, colegas, y pues a aquellas personas que les gusta, igual que a nosotros, el heavy metal, ¿no?, el metal. Y pues sí, efectivamente estoy en una ciudad que es muy controvertida desde hace tiempo, porque la violencia es una de las famas que tenemos, desafortunadamente, y que es muy cierta. Pero ya desde esta óptica del metal y cómo nos pega y cómo sobrevivimos acá, pues no cabe duda que es un género subterráneo. Y en estos estos 12 años que hemos vivido incesantemente en una violencia, en una inseguridad pública tremenda, la escena metalera juarense no ha dejado de estar presente, ¿no? O sea, sigue siendo auténticamente subterránea y sigue siendo, creo yo, a lo mejor está mal la comparación, pero como las cucarachas vamos a seguir sobreviviendo, ¿no? O sea, desde mi perspectiva sigue siendo un estilo musical que acoge a muchas personas que no encajan necesariamente bien en la sociedad nuestra, ¿no?, que con las características que conocemos.
Y bueno, y ahora con la pandemia, pues nos toca vivir otra crisis más, ¿no? Que se suma a estas otras que no hemos resuelto, que es la inseguridad pública y particularmente el feminicidio, que no cesa. Y justamente ayer les comentaba en una reunión previa a los colegas de México que es tan tremendo esto que hace un mes acabamos de sufrir el luto del asesinato de un colega músico en Juárez, ¿no? De una banda metalera, que además el compa se dedicaba a tatuar y lo asaltaron en su shop y le dieron, bueno, y esa es la realidad que nosotros vivimos acá, ¿no? Es de veras que es tan intenso como el metal, ¿no? Y es una identificación que es irremediable que no puedas hacer. Entonces, desde ahorita, con los contactos que tengo acá en la escena, que realmente es grande, hay obviamente muchas ganas de salir, seguramente, como en otras ocasiones, habrá maneras de cómo organizarnos para, ya sea regresar a la vida nocturna para aquellos que se dedican a tocar en los bares, pero también a organizar eventos más locales y más de apoyo tanto para los colegas músicos y músicas como también para la sociedad en general, porque seguramente vamos a quedar más empobrecidos que antes de empezar el año, ¿no? Y bueno, no sé qué tanto tiempo tenga para hablar de estas cosas, pero ese es así como el panorama general. Yo pienso que en nuestra escena en particular de Juárez vamos a seguir subsistiendo de una u otra manera, ¿no? Esto no se va a acabar. Tenemos ya una tradición pues de siempre, desde los 80s, de música que ha estado muy ligada también a la escena del Paso, Texas, ¿no? Y eso también nos mantiene de alguna manera vivos y si no a la vanguardia, sí muy enterados de lo que está sucediendo, por lo menos a nivel Estados Unidos, ¿no? Porque estamos en la mera frontera norte y con una ciudad como El Paso, que además tiene un gusto por el metal, de varios géneros de rock, obviamente, pero pues el metal sigue siendo uno de los favoritos. Y hasta aquí mi comentario. Bueno, pues muchas gracias, Carlos. Vamos ahora con Juan Pablo Pisano, que Juan Pablo Pisano es un integrante del grupo de investigación interdisciplinaria del heavy metal argentino. Tiene un doctorado en letras por la Universidad de Buenos Aires y es catedrático de esta misma universidad y hemos entablado un diálogo muy importante con Juan Pablo, con Juan Ignacio, y que además es autor de dos artículos de los mismos libros que tiene el grupo de investigación interdisciplinaria del heavy metal argentino, tanto el de Parricidas como el de Se nos ve vestidos de negro. Quiero preguntarte, Juan Ignacio, ¿qué reflexiones surgen a partir de las discusiones que ha tenido el GIMA y desde el campo de las letras a partir de estas afectaciones que surgen desde la pandemia y en relación a la música metal? Bueno, buenas tardes a todos, a todas que me están mirando y escuchando. En relación a esta coyuntura, nosotros podemos pensar en dos vertientes. Como vos decías, bueno, en el grupo prácticamente todos nos dedicamos a la docencia. En mi caso también, soy docente, como decías vos, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional General Sarmiento, que es una universidad que acá en Argentina está en provincia de Buenos Aires, digamos en lo que se llama el conurbano de Buenos Aires, con lo cual como que esa doble pertenencia eh, me expone a dos realidades distintas. En este contexto de pandemia, todo lo que hace a la actividad docente, por supuesto, se vio sumamente afectado. Nosotros este cuatrimestre no iniciamos las clases de manera presencial, sino que fueron todas clases de manera virtual y por supuesto, o sea, nos colocan ante, digamos, un abanico de desafíos múltiples, diversos. Voy a mencionar algunas cuestiones en principio. Lo principal son las condiciones materiales a las que se enfrentan distintas regiones de acuerdo a su situación socioeconómica. En el caso, por ejemplo, de la Universidad de Buenos Aires, yo actualmente estoy dando clases en el Colegio Nacional de la universidad. Yo, por ejemplo, ante ese curso puedo dictar clases tranquilamente y libremente por Zoom, por distintas plataformas, porque hay un alumnado que tiene
digamos, una situación socioeconómica que le permite poder tomar las clases de esa manera, o sea, una buena conectividad, dispositivos materiales como computadoras, impresoras y demás. En la Universidad Nacional General Sarmiento, que acá está, digamos, en una localidad llamada Polvorines, del conurbano de Buenos Aires, eh, eh, ahí en tengo un curso bueno, bastante numeroso y en ningún momento pude implementar condiciones de clase virtuales. Me refiero puntualmente a cuestiones de Zoom y demás, porque muchos estudiantes trabajan con un celular y con paquetes de datos. Entonces, eh, son dos realidades totalmente distintas y la pandemia, de alguna manera, lo que está poniendo de relieve, como ustedes también mencionaron al inicio, digamos, son la exposición de realidades muy distintas. Que como también decía Carlos, se van a seguir agravando con el correr del tiempo y bueno, y a nosotros como docentes también que intervenimos desde este movimiento, o sea, nos coloca ante el desafío, en primer lugar, de agenciarnos con esas realidades, de brindar mayor esfuerzo posible para que todos puedan seguir accediendo, digamos, a educaciones de calidad, que en última instancia es lo que va a marcar también a futuro posibilidades y diferencias sociales y económicas. Digamos, y los desafíos, bueno, yo hablaba de este abanico, digamos, nos tuvimos que ver ante las situaciones de crear materiales pedagógicos, actividades, correcciones, bueno, excesivas, eh, y al mismo tiempo en ningún momento perder el contacto con el estudiantado por los medios que sean, digamos, yo tengo grupos de WhatsApp con mis estudiantes para poder mantener una comunicación fluida. Bueno, eso, digamos, por un lado, en cuanto a la actividad docente y las dificultades y desafíos, digamos, en los que nos tenemos que ver enfrentados por esta situación. Luego, en cuanto a nuestra actividad también como escritores, ensayistas, escritoras, nosotros también en el grupo escribimos ensayos, muchos nos dedicamos también a escribir ficciones, es decir, que tenemos también como posiciones así como un modo de desplegar la escritura en distintos frentes, digamos, el de la ficción y el del ensayo. Y yo creo que ahí sí, creo que hay un gran desafío en cuanto a los modos de escritura y al modo que vamos a tener que enfrentar o pensar estas nuevas realidades. Voy a dar un ejemplo de algo muy puntual que creo que es bastante evidente. Eh, en mi caso, bueno, que también escribo ficciones, pero en el caso también del metal, que en el metal también hay ficciones, y por ejemplo, un tipo de ficción muy recurrente son las distopías, ¿no? Con cómo enfrentar la realidad material y sensible del mundo a partir de la intervención mediante objetos artísticos dedicados a la escritura y a la producción de ficciones, cuando el mismo mundo nos está, digamos, dando vuelta a las coordenadas con las que veníamos pensando, trabajando y desarrollándonos, ¿no? Quiero decir, hay como para ser claro en cuanto a algún ejemplo, hay como un borramiento de barreras entre realismo y distopía, porque la distopía la estamos viviendo, que nos va a colocar también ante el desafío de pensar cómo vamos a producir ficciones, cómo vamos a pensar ese tipo de producción artística, y desde el lado del ensayo, y pensando el ensayo también como intervención política, me parece que se abren también un conjunto de frentes impensados. Voy a nombrar un ejemplo de algo que pasó acá en Argentina hace poco, acá en la ciudad de Buenos Aires, se intentó restringir la circulación de los mayores de 70 años de manera absoluta. Y un intelectual muy importante del área de las artes, Emilio Burucúa, se colgó en el pecho una estrella queriendo representar que estaban de alguna manera siendo guetizados, ¿no? Por no poder movilizarse, comparándose con el gueto de Varsovia, por ejemplo. Y ahí creo que sí hay un desafío sumamente interesante para nosotros desde el punto de vista del ensayo, en el sentido de que, en primer lugar, desde mi consideración, no solamente eso me parece una banalización de la Shoah, sino que por otro lado nos coloca también ante el desafío de pensar, bueno, de qué manera nosotros, desde las humanidades y las ciencias sociales, nos vamos a enfrentar a
un mundo absolutamente medicalizado, pero ya no medicalizado desde lo que se llama como el paradigma biopolítico, ¿no? En el cual hay una especie de reglamentación de los cuerpos. Bueno, el epítome del paradigma biopolítico es precisamente la Shoah, digamos, en el siglo XX, ya no de esa manera, sino empezar a pensar otro tipo de relaciones con esas ciencias, ¿no? Porque en el sentido de que al estar enfrentándonos a la pandemia, los modos en los cuales podemos pensar la relación con la medicina ya tienen que ser otros que los que estamos pensando cuando lo que está predominando es un paradigma biologicista y racista, ¿no? Por ejemplo, como en el caso de la guetización, en el caso del nazismo. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar este tipo de intervenciones públicas de letrados, de intelectuales destacados? Me parece que también es otro desafío, ¿no? Quiero decir, si por ejemplo nos sumaríamos, en este caso lo que yo pienso, ¿no? Esta banalización del genocidio nazi, comparándonos, o si nos ponemos a pensar que efectivamente el contexto es otro. Quiero decir, vamos a seguir pensando que nosotros de las ciencias humanas podemos criticar a la medicina, o vamos de alguna manera también a salir de ese paradigma para pensar otro tipo de relaciones, ¿no? De este paradigma biopolítico que tan fuerte fue en nuestras disciplinas en el último tiempo, ¿no? Me parece que también se abre otro desafío para ver cómo vamos a repensar y a reconsiderar ese tipo de relaciones. Bueno, y dejo acá mi intervención. Muchas gracias, Juan. Quiero ahora darle la palabra, la voz a Gary Gómez, ¿sí? Lo conocemos por la escena grindcore, que ha llegado también a la Argentina, bajista y voz de Goran Carnage. Y Gary, tenés una relación con la filosofía, muy buena formación en la disciplina filosófica o en ciertos aspectos de la filosofía que tienen que ver justamente con la vigilancia, y hablaba Juan de estrategias de biopoder, teniendo en cuenta lo sanitario como una decisión política, ¿no? Por supuesto. Entonces, me gustaría desde tu lugar doble, tanto como músico, vivenciando este parate, ¿sí? este espacio frenado de la escena, y al mismo tiempo, por el otro lado, cómo vivenciás vos estas nuevas formas de vida que se van construyendo, que retomo un poco lo que decía Juan, ¿no? Que se van construyendo y destruyendo al mismo tiempo, ¿no? O sea, no como una máxima propia del humanismo, pero porque estamos viviendo dentro de un régimen capitalista, ¿no? Sería muy ingenuo de nuestra parte, pero sí pensar qué es lo que sucede o qué es lo que va a suceder con nuestras prácticas, con nuestras viejas prácticas, cuando volvamos, ¿sí?, a un cierto ciclo de normalidad. Insisto, también hablar de normalidad y capitalismo forma parte de una falacia en la cual podemos ingresar, pero de cualquier modo es muy interesante pensar tu punto de vista y tu lectura y tu producción al mismo tiempo. Sí, muy bien, muchas gracias, Emiliano. Y sí, pues creo que este momento que estamos viviendo pues es ya de entrada bastante surrealista, ¿no? Como que uno puede de repente empezar a imaginar escenarios, ¿no? Incluso las temáticas, como comentaba el compañero, pues sí, distópicas, etcétera. Pero yo creo que realmente vivirlo es tan impactante que es como pensar, pues de verdad está sucediendo, ¿no? Y bueno, sí, en cuanto a mi formación como filósofo, pues he trabajado bastante la obra de Michel Foucault y toda esa cuestión, sobre todo de la biopolítica. Entonces, pues sí me parece algo un problema que ya que quizás está concretando por la pandemia, pero que muchos filósofos ya han tratado, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, estas cuestiones de la aceleración que vivimos, ¿no? O sea, es curioso pensar que dentro de la misma pandemia no descansamos, ¿no? O sea, por el contrario, parece que estamos más abiertos a hacer más cosas y a autoexplotarnos mucho más, ¿no? Entonces, eso también creo que es algo muy interesante de que podríamos pensar, digamos que la pandemia podría ser la condición para tener como devenir mucho más hacia lo digital, ¿no? O nos fuerza o nos controla, nos lleva a una sociedad de control quizá mucho más fuerte, ¿no? Y sobre todo, quizás eso que podríamos pensar como una idea hacia el futuro, me da la impresión
de que nos lo ha hecho pasar en 2 meses, ¿no? Y bueno, como músico, siento que es también algo pues que nos ha pegado bastante. Por lo menos con Goran Carnage teníamos un tour de febrero hasta agosto, ¿no? Y solo pudimos hacer una fecha de ese tour, ¿no? Entonces también pues mucha planeación, muchas redes que hemos construido con otras personas, incluso pues gente que ya había sacado flyers, que había hecho ciertas inversiones, pues se vieron totalmente afectadas, ¿no? Ahora esperamos recuperar algunos shows con personas que están disponibles para reagendarlos, pero sabemos que ese tour como tal, pues no se va a poder realizar de la forma en la que esperábamos, ¿no? Entonces sí creo que es un fuerte golpe, pero también a la vez quizás se puedan, ese quiebre pueda darnos la posibilidad de replantear otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, de repente en México ahora cada vez se hacen más festivales gigantescos, ¿no? Pero creo que quizá la imposibilidad de hacer eso podría permitir a escenas más locales, más pequeñas, poder pues regresar a esa cuestión de autogestión, ¿no? Autogestionar quizá shows pequeños para bandas que a veces no tienen la oportunidad de estar en medianos o grandes escenarios y de esa forma también pues encontrar otra forma de resistencia, ¿no? Me parece incluso hasta este tipo de escenarios y de eventos, ¿no? Pero bueno, creo que todo eso se va a ir construyendo día con día. También por otra parte el streaming, todo este tipo de cuestiones, pues se han abierto o han sido, me parece, como mucho más popular en estos momentos, ¿no? Y ahí también creo que lo interesante es, bueno, ¿qué bandas tienen la posibilidad de realizarlo, ¿no? A veces quizá también está el talento, todo eso, pero tenemos que aproximarnos también por medio de dispositivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces también eso conlleva una inversión, un gasto, y a veces es complicado, ¿no? No todos los músicos podemos hacerlo a veces, ¿no? Bueno, con eso concluiría. Muchas gracias, Gary, por tu intervención. Vamos ahora con Iván Monastirsky. Él es integrante de la banda Against de Argentina. Muchas gracias, Iván, por estar con nosotros. Que también Iván estudió en la Universidad de Buenos Aires, Filosofía y Letras. Me parece muy importante este tinte político que también aparece en la banda Against, que se puede rastrear en sus letras, en el título de sus canciones e hilvanando un poco con este contexto desde cómo nos estamos rehaciendo a partir de la pandemia, Iván, yo te quiero preguntar, ¿qué estrategias se plantean en general que tú puedas percibir las bandas a partir de estos escenarios que están emergiendo y cómo ustedes son afectados desde lo político, desde lo económico, cómo se construyen ustedes para poder insertarse nuevamente y qué estrategias están replanteando para insertarse en estos escenarios que no habíamos vivido, que son emergentes completamente? ¿Cuál es el posicionamiento de ustedes y cómo enfrentan estas nuevas situaciones? Bueno, hola, antes que nada, un saludo para todos, un gusto estar acá. Bueno, mira, la realidad es que es bastante complejo porque desde ya que todo lo que es el movimiento de bandas emergentes o bandas under profesionales, como se le quiera llamar, es muy complicado porque la mayoría no contamos con discográficas o grandes productores o productoras o compañías o empresas. O sea, no hay grandes sumas de capital que financien lo nuestro, ¿no? Entonces nos encontramos de repente con una situación que de un día para otro destruyó mucho trabajo del que veníamos haciendo todas las bandas. Porque muchas veces los que fichamos los shows somos los mismos músicos, nuestros managers muchas veces no somos nosotros mismos, o son amigos nuestros, o son gente que no recibe dinero por esto. Entonces fue mucho trabajo, incluso hablando de mi parte y con lo que fui hablando con muchos compañeros, ¿no? De otras bandas, mucho trabajo perdido de poder hablar con promotores, con escenarios distintos de distintos lugares, incluso giras hacia otros países. Bueno, acá en Argentina se toca mucho por lo que es lo que se llama el interior del país, que no es nada más y nada menos que otras provincias, otros estados que tenemos. Y todo ese trabajo fue perdido, porque es muy difícil retomar todo eso, no es muy fácil acá. Y eso ya de movida medio que destruyó un poco todos los planes que teníamos las bandas emergentes de poder llevar nuestra música más allá de los límites de nuestra ciudad.
Sumado a eso, nos encontramos con que muchos empezaron a dejar de percibir dinero, el que trabaja de sonidista, de iluminador, el que tiene su estudio de grabación, o incluso los pequeños ingresos que tienen las bandas pequeñas o medianas, hacen que sea todo mucho más complicado. Y, por ejemplo, no todos tienen una placa de sonido para poder grabar material casero, no todos tienen una cuenta bancaria para poder moverse de cierta forma donde alguien le transfiera dinero y que él se pueda comprar una placa de sonido para poder hacer material. Así que realmente fuimos todos, creo, muy creativos. Lo que hicimos la mayoría es juntar mucho material que teníamos grabado, guardado, y empezar a hacer videoclips, hablando con todos los amigos o pequeñas productoras audiovisuales, para poder tener un poco al público con material, que empezó a demandar muchísimo material. Por otro lado, se empezaron a hablar de subsidios, de dinero para las bandas, para que podamos empezar a grabar de manera casera. Se empezó a hablar de protocolos para estudios de grabación y salas de ensayo, porque así como vuelven muchas actividades económicas, la música en vivo necesitaba, aunque sea producir contenido que no sea en vivo, pero que por lo menos sea de calidad. Todavía no se aprobó acá, pero por lo menos en Uruguay tenemos un ejemplo de un buen protocolo de cómo serán los estudios de grabación, las salas de ensayo e incluso shows en vivo. Entonces hay todo un tema con lo que es la necesidad de capital, que se está haciendo por donaciones o se está pensando que es desde el Estado, e incluso los protocolos para poder, aunque sea, tener producciones. Y desde las bandas pequeñas necesitamos ambas cosas. No tenemos estudios de grabación de gran calidad, ni tampoco tenemos el capital para afrontar ciertos gastos. Así que estamos en una encerrona típica del sistema. No tenemos ni... Bueno, tenemos de los tres factores, capital, tierra y trabajo. Nos falta capital y tierra, pero tenemos el trabajo, que somos nosotros mismos, ¿no? Así que es muy complicado como lo vemos nosotros. Desde mi persona, desde mi banda, teníamos un sinfín de shows y hemos perdido mucho dinero y estamos con muchos gastos. Así que lo que hicimos fue armar un buen canal de venta online de todos nuestros productos y empezamos a trabajar con grabaciones y con todo el material que se pueda sacar así a la distancia hasta que aparezcan los protocolos o el financiamiento necesario. Bueno, hasta ahí mi intervención. Gracias, Iván. Y me parece que le diste un pie perfecto a un especialista, a Olivia Domínguez, respecto de esta idea de las migraciones, pensar la escena en la contemporaneidad. Olivia, conocemos tu trabajo a partir de Transhumancias Musicales y Globalización. Has publicado recientemente también un artículo en relación a cuál es el nuevo escenario, la nueva escena que se va configurando en este presente de pandemia. Me gustaría en ese sentido que retomes algunos de los puntos que planteaban Iván y Gary en ese sentido, para articularlo con tu trabajo, con el trabajo para pensar nuevas identidades a partir de esta escena, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, noches, según sea el caso. Celebro mucho este encuentro virtual. He tenido la oportunidad de estar por allá por Buenos Aires en un par de ocasiones y pues poder presenciar algo de la escena de metal por allá en recitales, trayendo material y haciendo contacto con las bandas. Es una escena que en lo particular pues respeto mucho y creo que este encuentro pues y los que vengan pues son intercambios muy enriquecedores para ambos grupos. Y pues bien, nos toca vivir este asunto de la pandemia aquí en México, como pues ustedes han de saber. Mucho del trabajo se ha ido precarizando, como en gran parte de América Latina. Muchos empleos pues están dentro del ámbito de la informalidad o de esto que pues tiene que ver más con ser freelance. Entonces, justamente el tema que estamos abordando el día de hoy pues tendría que ver con dónde posicionamos a nuestras bandas de metal y de rock en general, que están pues dentro de dos esferas que han sido muy afectadas a partir de la pandemia del COVID-19. Por una parte pues está la de los espacios culturales. En general en México, bueno, el ámbito de la cultura es un ámbito muy golpeado, un ámbito que siempre recibe muy poco recurso en todo sentido y pues ahora está totalmente detenido. Zonas arqueológicas que son muy importantes para la economía en México, los museos, estos lugares de encuentro pues están totalmente clausurados por el momento.
Y por otro lado, pues viene todo eso que ya mencionaba por ahí Gary, que tiene que ver con los festivales. Acá en México pues ha habido festivales desde hace mucho tiempo, pero no los festivales en forma y con la calidad internacional que conocemos a partir de este siglo. Es decir, convertidos en estos espacios ya internacionalizados, que aparezcan como en la agenda de las bandas más conocidas, que sean al aire libre. Y pues como esto, justamente en este mundo en el que estamos, y donde estos festivales iban en ascenso, pues vemos de pronto un impasse tremendo, ¿no? Y además esto aunado a una situación en el país de mensajes contradictorios. Por una parte, estamos ya a partir del lunes cerrando un proceso que le han llamado jornada de sana distancia, pero todavía pues estamos en el pico más alto de la epidemia. Y esto para mucha gente ha sido muy contradictorio. Aquí dentro del imaginario social vamos a encontrar gente que de pronto dice que la pandemia no existe, que la enfermedad no existe, o gente que dice que los casi 10,000 muertos que llevamos en la cuenta, en la lista al día de hoy, pues son inventados, o que son el doble, o que ocultan cifras. Entonces hay como mucha variabilidad en esta parte del imaginario. Lo que nos queda muy claro en todo esto es que nuestros espacios, los espacios que hemos construido a lo largo de los años, pues están severamente afectados porque en el fondo está este concepto que ha trabajado Edward Hall, que es el de proxemia. Nuestra nueva reubicación en el mundo físico, que no sabemos en qué momento se va a dar, vivimos en esa incertidumbre, implica contacto con el otro. Y en estos escenarios, en estos festivales, en estas recitales, tocadas, como les queramos llamar, pues es esencial estar en contacto con el otro. Ya decía Iván, bueno, pues arreglemos, mientras tanto, tenemos que crear estrategias para poder paliar un poco la situación de pérdida económica y pues de desconexión que pudiera haber entre los grupos y sus públicos. Entonces, pues hay que crear estrategias. Una de estas estrategias, pues ya se venían viendo desde antes con estas versiones del streaming. Y a mí me llamaba mucho la atención, que es algo que recuperaba justamente en este último artículo, un cuestionario que llegó a muchos usuarios de Ticketmaster, que es una transnacional que se dedica a la venta de boletos, billetes de conciertos grandes, donde se le preguntaba a la gente cuáles serían las condiciones que considerarían pertinentes para poder volver a la normalidad y asistir a un concierto o a un espectáculo o a un evento deportivo donde hubiera una concentración importante de gente. Pero por otra parte, pues ya también con la mira de cuánto la gente estaría dispuesta a pagar por las transmisiones de conciertos o espectáculos por vía internet. Entonces, bueno, aquí tienen muchas cosas que ver: la seguridad, las medidas de saneamiento, la distancia. Y al final, pues lo que vemos dentro de todo esto, pues estas estrategias se podrían ir alargando o podrían compaginar entre este mundo virtual y el mundo real paulatinamente, conforme regresáramos, si es que regresamos a ese mundo que antes reconocíamos como propio. Me llamaba mucho la atención un festival, y también pues tiene que ver con esto que comentaba Iván, que se hizo hace un poco. Bueno, muchos de los grupos en todos los países, incluso aquí en México, en Centroamérica, en muchos espacios, han estado haciendo esas transmisiones en vivo respecto a sus posibilidades. Y una compañía, que es la Century Media, pues reunió 13 grupos hace un par de semanas, y por ahí había grupos de Suecia, de Canadá, de España, de Finlandia. Era muy interesante, obviamente, pues tener una visión, no sé, tal vez de una banda como Voivod, cada quien tocando en la sala de su casa. Era como alucinante, ¿no? Pero, por ejemplo, pues otros grupos suecos, con toda esta infraestructura que muchos de nosotros pues no tenemos, ¿no? Tener una gran sala de ensayo o un estudio, o incluso rentar un espacio, un bar, un espacio cerrado, para poder hacer las transmisiones, y sobre todo que estas transmisiones puedan tener calidad, cuando en muchos de nuestros países pues la banda ancha no da muchas veces para poder tener una sincronía en tiempo y espacio con otras latitudes. Entonces, bueno, aquí hay una larga lista también que mencionaba tanto Gary como Iván, de afectaciones. Obviamente pues están los grupos, pero la escena no solamente se conforma por los grupos. Hay gente, hay organizadores, pero también pues incluso la gente que vive
de poner un stand, un puesto, de circular la mercancía, los sonidistas, la gente que se dedica al transporte. Es un sector en ese sentido pues mucho más amplio y mucho más afectado de lo que se ve. Aquí pues la pregunta es cómo regresaremos a esa nueva normalidad y cómo nos reubicaremos nuevamente en el espacio físico y en el contacto con el otro. Y pues yo hasta acá dejaría mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Olivia. Vamos a pasar ahora con Noelia Adamo. Noelia Adamo es docente de filosofía en Buenos Aires y ella es también autora en el libro de Parricidas del GIMA argentino. Y mencionaba a Olivia hace un momento una condición de proximidad que surge en estos contextos, antes de estos contextos, pero ahora a partir del confinamiento hemos visto que esta proximidad que se vive a partir de estar en casa ha exacerbado la violencia intrafamiliar, por ejemplo, ¿no? Entonces yo quiero preguntarte, Noelia, desde tus estudios como especialista en línea feminista y acercada al metal, yo te quiero preguntar cuáles son las reflexiones y posicionamientos que se pueden construir a partir de esta situación que ocurre con la pandemia y relacionada también a los contextos de las escenas. Bien, buenas noches a todos. Acá es de noche, buenas tardes por allá. Mirá, el aumento de casos de violencia es lo que tengo anotado como prioridad acá. Me parece que es de vital importancia entender que las mujeres están hoy encerradas con los victimarios y los perpetradores de sus violencias. Y si bien, como explicaban los compañeros antes, los estados toman determinadas medidas, hay una línea telefónica acá que las mujeres podrían acceder, pero no sé si todo el mundo puede llamar por teléfono en una instancia de confinamiento, justamente. Eso por un lado, me parece que la situación es preocupante y está revelando un montón de falencias como sociedad que las mujeres venimos advirtiendo hace bastante respecto de cómo se perpetúa y cómo se practica la violencia machista. Con respecto a la escena particularmente y vinculado a la violencia machista, lo que la mayoría de las chicas que tienen banda, y estoy en contacto con ellas y me están comentando, es que también hay, digamos, muchos casos de agresión a través de las redes completamente random por expresarse desde lo musical a través del feminismo, digamos. Entonces aumenta todo ese catarata que ya venía existiendo de haters, pero están como también mucho más envalentonados, total, desde el sillón de sus casas, nadie va a ir a hacerle frente, pero es muy fuerte. De hecho, muchas bandas reciben mensajes totalmente agresivos por inbox y diciéndoles que nunca más van a volver a tocar y cosas así, terribles. Pero me parece que también es un buen momento para que justamente todas estas cuestiones ayuden a la visibilización del trabajo de un montón de mujeres que están haciendo música. De hecho, hace poco hubo un video de unas chicas de Chile que interpretaron El violador eres tú en formato metal, que tuvo muy buena repercusión y lo primero que pasó fue que nos pusimos en contacto todas nosotras. Yo las chicas, la verdad que conocía a 2 de las bandas,
que estaban, una de ellas es la chica de Crisálida, que la conocemos creo la mayoría por el documental, y otras 5 chicas más, y enseguida nos pusimos en contacto todas a través de una red de apoyo para visibilizar a las mujeres en la música, en el metal. Me parece que todavía también nos falta mucho corrernos de simplemente lo anecdótico que es la mujer en el metal. Es como mucho énfasis en el hecho de que las mujeres están haciendo metal como algo anecdótico. También tenemos el caso de lo que pasó con esta banda Nervosa, que se separó, y bueno, se separaron 2 de las integrantes y formaron otra banda, y también fue como una, no sé, una asquerosidad, todos los comentarios, todo lo que se dijo al respecto, y poca concentración en la cuestión musical, y poca concentración en valorar a las mujeres como artistas. Ya los artistas están, digamos, exponiendo la precarización también de su trabajo, así como Juan hablaba de la precarización del trabajo docente, y bueno, casi todos los trabajadores estamos en este momento, como mencionaron antes, siendo más explotados y evidenciados como trabajadores precarios, pero aún así hay como un segundo nivel para las mujeres que se dedican a la música de falta de seriedad al respecto de cómo se las toma, si se las toma como precisamente un hecho aislado, cuando en realidad las mujeres están haciendo redes y contactos y creando sus propias escenas y sus propias fechas desde hace bastante tiempo, precisamente en función de unirse y aliarse para tener más visibilidad y más valorización desde lo artístico, ¿no? Me parece que con respecto a lo que vos me preguntabas, esas 2 cosas son lo más importante. Por un lado, tenemos, así como una ola de violencia, también hay una ola de contactos y tejido de redes de solidaridad entre mujeres que yo lo veo como algo positivo también, que puede pasar y que está pasando, de hecho. Que de todas partes del mundo empieces a bucear en la música que está siendo hecha por mujeres, particularmente acá en Argentina y en nuestros países latinoamericanos tejidos por el patriarcado religioso, la resistencia a veces es un poco más fuerte, pero bueno, también las mujeres tienen las ganas de resistir, y eso lo vemos con el crecimiento que ha tenido el movimiento feminista en los últimos años en nuestros países. Así que, digamos, tenemos esa contextualización negativa, pero también el fortalecimiento de que la lucha no decae. Y eso me parece lo más importante de todo esto. Gracias, Noé. Y viene bien en el concepto de la precarización, un autor argentino que se llama Mariano Pacheco, que es colega de Gima y que publica ensayos también de Mis Pagos, de Quilmes, provincia de Buenos Aires, sostiene este concepto del precariado como una nueva forma al mismo tiempo de la economía popular emergente, por supuesto, a partir de la ciclicidad, de la crisis cíclica del capitalismo y sobre todo las economías regionales. Y me parece interesante, si te parece, Alfredo, llegaron dos consultas, una para Carlos Murillo. Arisbe Martínez Cabrera nos cuenta, bueno, primero saludos desde Xalapa, Veracruz. ¿Podrían repetir el nombre del libro de Carlos Murillo? Lo repito hasta acá: Sociología para la Participación Pública,
alternativas al analfabetismo político y la despolitización social. Y Carlos te pregunta dónde se puede conseguir. Yo voy a hacer un hilo a esta primera pregunta, no solamente dónde se puede conseguir, sino al mismo tiempo que cuentes el proceso de distribución, de venta y de autogestión, porque en definitiva si hablamos de precarización, también hablamos de autogestión, y me parece que sos un especialista para poder hablar de esto. Pues muchas gracias. No soy especialista, pero sí busco practicar y estar en esa cultura del trueque y del apoyo mutuo y del cooperativismo. El libro se editó en Ciudad 3 con una editorial norteamericana que se llama Brown Buffalo y se consigue en Juárez y en Chihuahua, o sea, en el estado. Sí, es un tema universal que está basado en mis experiencias como sociólogo en Ciudad Juárez. Y quienes están interesados en conseguir este texto, pues es a través mío, ¿no? Que me contacten y yo los envío vía correo. Esa sería la forma, ¿no? Y bueno, ya también conectando lo otro, pues creo que estas tareas que nos dice Emiliano son las que vamos a tener que sacar, ¿no? Y que de hecho siempre están ahí en tiempos de crisis, ¿no? Por eso pienso que las escenas no se desbaratan, porque el mismo sistema, la misma sociedad nos ponga en competencia. Cuando se trata realmente de la escena, creo que sí nos unimos y buscamos sacar adelante el género, puesto que nos gusta. Hasta ahí mi comentario. Gracias, Carlos. Y quiero replicar en el comentario de Gabriel Medina, que nos dice respecto al escenario emergente a partir del COVID en Argentina. Recuerdo mucho a la orfandad que tuvo la música en la era post-Cromañón, particularmente estamos hablando de un local, ¿sí? Que pertenecía a un empresario, a Omar Chabán, que terminó en una tragedia con muchísimos muertos, justamente a partir de formas, estaba hablando Olivia justamente de la precarización de los espacios culturales. Dice, en Argentina recuerdo mucho a la orfandad que tuvo la música en la era post-Cromañón, la estigmatización sobre actividades masivas y normativas restrictivas para la actividad artística que en sectores independientes impacta mucho más gravemente. No sé si coincidís, Olivia, respecto de esta caracterización, ¿no? Como en el presente continuo es muy difícil. Y también lo extiendo a Iván y a Gary, si quieren interactuar entre ustedes, digamos, para pensar los espacios de la precariedad que tiene la autogestión, no porque la autogestión tenga por sí una autoprecariedad esencial, ontológica, sino porque es muy difícil construir desde el metal, ¿sí? Y al mismo tiempo un producto de calidad, ¿no? ¿Se escucha ahí? Ya. Yo creo que tienes mucha razón, Emiliano, porque pues a todos nosotros nos ha tocado presenciar lo difícil que es constituir un espacio, crearlo y mantenerlo. ¿Cuántos espacios hemos visto que pues a lo largo de un tiempo decaen porque pues no tienen forma de sustentarse? Entonces, lo que vemos ahora, que pasa tanto con los espacios como con los derechos ganados, que una situación de retroceso pues puede provocar que sea muy difícil volver a ganar esos espacios o esos derechos. Y ese es mi mayor temor, que esto no sea pues un salto hacia adelante, sino que justamente pues sea un retroceso posiblemente hasta de décadas. Ok. Adelante, Gary. Muchas gracias. Sí, pues yo creo que algo que podría ser incluso ahí, esa desventaja podría ser una posibilidad en el underground, un poco pues el retomar o apropiarse de espacios que en sí no están quizá ni siquiera hechos o diseñados para este tipo de situaciones, ¿no? Sino que digamos esta idea mucho del hazlo tú mismo, pues también aquí creo que puede aplicar bastante bien para acoplar quizá lugares que si su sentido no es el que sea para un escenario, un show, etcétera, me gustaría pensar, ¿no? Que podemos llegar a realizar como esa experimentación y comenzar a gestionar otros espacios, ¿no? Que quizá puedan darnos también ese, pues hasta otras libertades, por así decirlo, ¿no? O sea, que también creo que ahí pues sería cosa pues de mucha
experimentación y de probar cosas que hasta el día de hoy quizá no hemos intentado, pero que pues creo que en las bandas underground siempre está esta idea de que pues lo tenemos que hacer nosotros, y comúnmente pues ese sentido a veces de crear redes y comunidad, ¿no? Para poder pues continuar con esto, ¿no? Que es totalmente autogestivo, etcétera, ¿no? Bien, hay un par de comentarios también en relación sobre la intervención de Noelia, pero Iván quería decir algo antes. Adelante, Iván. Sí, respondiendo a lo que comentaban de la autogestión y la precarización, la realidad es que la autogestión tiene cosas buenas y también tiene peligros y tiene vicios muy, muy peligrosos. Uno es la autoexplotación, ¿no? Porque cuando uno hace todo, hacer un show, hacer un disco o tener una banda no es solamente agarrar el instrumento y juntarse con unos amigos a tocar, sino que cuando uno quiere ser profesional, necesita primero de dinero, de capital, porque los instrumentos, bueno, como somos países que no somos productores de la mayoría de las cosas que consumimos, eh, en materia musical, ¿no? Tenemos que comprarnos instrumentos de calidad, mantenerlos, las cuerdas, los parches, los palitos, bueno, todo lo que implica. Y eso ya de por sí implica una inversión muy alta. O sea, no tenés un sponsor que te dé todo. Por otro lado, grabar es caro, por otro lado, trasladarse es caro, y hacer shows de calidad, como tener un sonidista, un iluminador, y todo eso es todo muy caro. Tener un diseño para tu banda, tener una portada de un disco, tener entradas, tener afiches, todo lo que implica que lo tiene que hacer uno. Entonces el músico se convierte en productor, se convierte en publicista, se convierte en diseñador, se convierte en repartidor de volantes, flyers, como se diga, se convierte en todo. Y cuando haces muchas cosas, a veces es difícil hacerlas todas bien, porque el tiempo es uno, no es que se extiende, ¿no? El día tiene 24 horas y no tiene más. Y al mismo tiempo, al ser under o emergente o lo que sea, tenés otros trabajos y otras responsabilidades. Por lo cual se puede caer rápidamente en la autoexplotación, entonces terminás cansado y no querés hacer más nada. También podés terminar rápidamente en la mediocridad, porque al intentar hacer todo es muy difícil cuidar cada parte del proceso de la producción cultural. Entonces uno termina muchas veces al borde de la precariedad, de la mediocridad y del hartazgo, que muchos músicos y muchas bandas se terminan realmente cansando y hartando. Entonces es muy necesario que no solo sea el músico el que se dedica a esto, sino que desde la misma autogestión tenemos que ir generando nuestros propios productores, nuestros propios diseñadores, nuestros propios sonidistas, iluminadores, etc. Generar estructuras mucho más grandes que implican dentro de lo que es un show o dentro de lo que es la cultura. Y eso es muy difícil porque toda esa gente, más allá del músico, necesita cobrar, tener un dinero a cambio de su trabajo. Y entonces los músicos nos precarizamos el doble, porque para poder mantener todo eso que no podemos hacer, tenemos que invertir más dinero. Y entonces es un círculo vicioso que si no hay comunidad y hermandad y unidad entre todos los colegas, y si no hay aportes de capital de algún lado, de alguna organización, del Estado o de donde sea, es muy difícil sostenerlo en el tiempo y no se vuelve sustentable. Así que hay una cuestión muy grande de voluntarismo que es lo que sostiene esto. Y hasta ahí mi intervención. Muchas gracias, Iván. Hay varios comentarios desde nuestra transmisión. Queremos proponer que todos los integrantes de este grupo vayan respondiendo al cierre de este conversatorio. Y daré solamente lectura a dos preguntas específicas. Hay comentarios, gente allegada que coincide con el posicionamiento de Juan Ignacio Pisano, como Sergio Miranda Bonilla de la Universidad Iberoamericana de León y miembro también de este seminario. Pero hay dos preguntas específicas y que celebran mucho también el posicionamiento feminista necesario a partir de lo que comenta Noelia, ¿no? Dice, Candy Vélez, excelente aporte, una mirada feminista desde cómo se vive dentro del metal es necesaria. Reconocer esa producción de prácticas machistas nos hace replantearnos como colectivo. Y queremos mencionar una pregunta que está aquí y dice,
de la siguiente manera, qué estrategias se están creando a partir de lo colectivo, dadas las circunstancias de la pandemia. Y yo creo que eso, no sé si estén de acuerdo, compañeras, compañeros, Emiliano, de que podamos abrir un debate respondiendo a esta pregunta colectivamente, que tiene que ver con todos los posicionamientos, para perfilarnos en un tiempo de 15 a 20 minutos poder cerrar esta conversación y posteriormente cerrar con los avisos que tenemos de ambos grupos de investigación y también anunciar que esto es el primer paso que estamos generando de esta discusión. Habrá más discusiones, sea en colectivo o al interior de los diferentes grupos, sea en Argentina o en México. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, arranco yo, ¿sí? Breve. Creo que es interesante la pregunta para pensar lo siguiente. Durante muchísimo tiempo, cuando se pensaba la escena del metal o se pensaba al metal como movimiento, uno únicamente pensaba en los músicos, ¿sí? en aquellos que producen un determinado objeto, que es evidentemente el que le da vida al metal. Y me parece que la escena metalera, como dice nuestro compañero del GIMA, Sergio Minore, la cultura metálica está hoy en día compartiendo códigos de intervención. Pienso en la escritura, como hablaba Juan, la docencia, la intervención en espacios culturales, como pensaba Olivia, el movimiento de mujeres, como lo piensa Noelia, por supuesto desde ya la escena emergente, como lo están pensando Iván y Gary, al mismo tiempo la autogestión, como lo está pensando Carlos desde su territorio. Me parece vital, en primer lugar, pensar que toda esa escena metálica, toda esa cultura metálica, tiene que tener un objetivo, por eso decíamos en el flyer, pegar con un solo puño, que es no caer en nuestra vieja vulgata de la segregación, ¿sí? Intentar justamente aunar fuerzas, pensar una hipótesis parricida no es otra cosa más que pensar al presente desde otra forma de organización, y me parece que los músicos aquí presentes nos están dando el ejemplo de que pueden existir otras formas de organización. Considero que esas otras formas de organización son eminentemente políticas, son eminentemente militantes, y que no puede haber en esta tarea, ¿sí?, colectiva, fisuras. ¿Por qué? Porque ya lo dice un viejo poema telúrico de la literatura argentina, ¿no? Si nos peleamos entre nosotros, nos devoran los de afuera, y me parece que en ese sentido pensar los de afuera, y por eso la charla tiene el título Nuestra América, pensar nuestra América en el sentido que lo pensaba José Martí, es empezar a observar un poco hacia adentro, ¿sí? Hacia bandas, producciones de grupos de investigación, desde aquellos que se dedican a los diseños, desde aquellos que se dedican a la organización de recitales. Me parece que pensar Latinoamérica o pensar nuestra América es volver a ese clima de época interesantísimo que dejó el año pasado, la enseñanza de Chile, la enseñanza de las luchas en Brasil, la enseñanza de las luchas en Ecuador. Me parece interesante dar vuelta a ese mapa, justamente implica empezar a que estos eventos, estos conversatorios, estos espacios empiecen a proliferar. Me parece que esa es una tarea, es una pregunta para una tarea muy vital para todos nosotros y nosotras. Considero que es importante esa comunicación, y esa comunicación no se puede dar si no hacemos un diagnóstico acertado de nuestras propias realidades. Es decir, nosotros hemos visto que a partir de lo que vivimos cotidianamente en la música, nosotros hemos quedado paralizados frente a este escenario, pero la afectación ha sido permanente desde un sistema que no nos ha permitido avanzar ni en lo colectivo ni en lo individual. Entonces, sí, coincido, me afecta esta manera de cómo lo plantea Iván en el sentido de cómo destruye estas redes que se han construido desde la música. He visto que también otros sectores, ¿no?, cuando se están hablando de otros actores sociales dentro de las redes de la música,
algunos sectores han tenido algunas ventajas para poder distribuir sus productos a partir de la distribución de Internet, pero son los mínimos. La afectación ha sido generalizada. Entonces, cuando nosotros diseñábamos el título de este trabajo, volcábamos hacia un giro, es decir, voltear hacia nosotros mismos, donde está aquella riqueza multicultural que siempre hemos tenido, pero que hemos preferido por la elección de una escucha condicionada que se ha insertado en la memoria colectiva, escoger y asistir únicamente a aquello que se ha determinado por la industria las industrias culturales. Entonces, me parece que es la única oportunidad que tenemos nosotros de rearmarnos, rehacernos, reflexionar, de hacer un giro. Y no únicamente, no estamos diciendo que desechemos aquella escucha con la que nos iniciamos, crecimos, pero sí de ampliar esa mirada y hacerla más crítica hacia la diversidad que tenemos desde nuestros diferentes países. Y la comunicación es muy importante, es decir, estos vínculos que estamos haciendo nos van a permitir tener diferentes redes de comunicación para poder rearmar nuestras estrategias frente a lo que estamos viviendo. Carlos, Olivia, Iván, Gary, Juan, ¿quién tiene ganas? Noelia. Hola, ¿qué tal? Pues yo de nuevo, sí creo que me parece pues muy importante como mencionan pues todos los compañeros, todos los puntos de vista, y también pues creo eso, ¿no? O sea que realmente el metal pues sabemos que no es el género más apoyado económicamente, que no hay mucho dinero para las bandas, etcétera, etcétera, pero prácticamente pues en esa actitud, como mencionaban, incluso política, pues prácticamente podríamos pensar una idea hasta una responsabilidad de alguna forma como de diferentes elementos en la escena, ¿no? O sea, digamos, quizá de quien produce música, pues seguirlo haciendo, aunque sabe que quizá no va a ser redituablemente, económicamente gigantesco, ¿no? Y también quizá, pues en nuestras pequeñas escenas, en cada ciudad, en el interior también de un país muy grande, pues también es importante, por eso considero, tanto quien realiza como organizador esas producciones, pues es alguien que está manteniendo en su lugar viva una escena, ¿no? Que nadie le dice que nadie va a apoyar, etcétera, en un primer momento. Entonces también ahí apoyar a ese productor, como nosotros, como quizá como apreciando el metal, etcétera, etcétera, también es una parte importante, ¿no? Porque si queremos que haya shows, si queremos que sigan existiendo bandas, si queremos que haya un metal nacional o sudamericano, americano, en español, etcétera, etcétera, también pues es prácticamente responsabilidad únicamente pues de nosotros, ¿no? Como músicos, como productores, como organizadores, como asistentes, ¿no? Entonces creo que también ahí es como una parte muy importante de lucha en el hacer este tipo de cuestiones y también apoyar a quien las hace, ¿no? Y con eso cerraría mi. Yo coincido, es un momento único que hay para poder accionar mecanismos de reorganización y de acción frente a lo que está sucediendo. Es decir, si está, lo que señalas tú, Gary, y lo que señala Iván con relación a la paralización que ha sufrido la música, pero también me refiero a esa paralización que el propio sistema realizaba contra muchas acciones que no permitían, es decir, había un tope que no permitía que la derrama económica, las acciones se distribuyeran hacia la mayoría de la población, en este caso de los públicos que ejercen el ejercicio musical y en este caso el metal. Y bueno, pues por acá en México estuvimos acostumbrados a crecer en la precariedad desde siempre, ¿no? Eso, como decía hace un momento Gary, pues favoreció mucho a la escena underground, porque los grupos se organizaban, hacían sus propias tocadas y todo esto, pues porque no venían grupos del extranjero, ¿no? O los que empezaban a venir eran grupos, pues, que estaban como en calidad de principiantes, que apenas tenían un demo. Entonces, en ese sentido, creo que este tiempo, pues, si bien jugamos en la cancha de la especulación, porque hay muchos festivales que se quedaron ahí con el calendario congelado, no sabemos cuándo podemos volver a echar todo este engranaje en marcha, pero también pues es el momento de la creatividad,
Es el momento de la generación de estrategias, de ver cómo vamos a rescatar nuestros espacios, los pocos que hay, y generar nuevos. Y sobre todo, pues, cómo mover, cómo hacer circular todas estas producciones creativas de nuestros músicos. Claro, de acuerdo. De acuerdo, Olivia. Bueno, yo quisiera también, no creo que vaya a ser muy distinta mi opinión con respecto a las y los colegas, pero me gustaría más bien agregar que precisamente en estas crisis, pues la imaginación se pone de modo, y tal vez el mismo seminario o estos grupos que estamos haciendo desde la academia puedan también servir de puentes para mantener la escena viva y poder salir de la crisis, ¿no? Y a lo mejor sí recuperar cuestiones de antaño, o no de antaño, sino del movimiento más subterráneo y reactivarlas, ¿no? Precisamente porque estamos en la contingencia. Yo nada más agregaría esto, ¿no? Ser un poco menos, no sé, se viene la palabra, bueno, crear redes a partir también de lo que estamos haciendo desde la academia. Sí, yo un comentario nomás, coincido también con lo que venían diciendo, no voy a aportar nada demasiado nuevo, sino simplemente señalar también que, bueno, como se habló al inicio, la posibilidad de este conversatorio también viene dada por una red que por suerte ya preexistía, y que digamos que de alguna manera de lo que se trata es de consolidar. Quiero decir, nosotros estamos acá charlando porque ya teníamos ciertas actividades previas, porque ya teníamos contacto, porque ya tuvimos una intención de ir vinculando a Latinoamérica a partir del metal desde nuestras actividades específicas, ¿no? Cada uno desde su lugar y de esta cultura metálica, como habla Jito. Y bueno, y también quería no dejar de mencionar eso, ¿no? Que por suerte este contexto nos agarró con una red trazada de antemano, ¿no? Y bueno, y se trata de consolidar eso. Simplemente quería comentar eso para dar una cierta línea de continuidad a lo que venía pasando antes de la pandemia y a esto que estamos pensando a futuro. Bueno, agrego algo que sin duda que estamos todos, me parece que de acuerdo en todo prácticamente. Y creo, bueno, en base también a lo que venía diciendo yo antes, creo que lo que necesitamos es cada vez mayores instancias de unidad y organización, porque lo que implica la autogestión o ser emergente en un mundo en un mercado que no le interesa lo que nosotros hacemos como comunidad metalera, por así decirlo, o como movimiento. Entonces no sirve de nada que una banda o una escena pequeña tenga esa pulcritud moral como si fuera una isla, sino que lo que necesitamos es crecer. Si estamos convencidos de lo que hacemos, creo que tenemos que generar cada vez instancias mayores de organización, cada vez instancias mayores de unidad, tanto en lo regional, desde el barrio, desde la provincia, el país, y así, a manera continental. Creo que es la única forma de que podemos salvar esto, y para no depender del asqueroso mercado que es una máquina de picar cultura, ¿no? Entonces me parece que hay que celebrar estas cosas y tenemos que hacer mucho hincapié en esto, porque una cooperativa suelta en medio del océano lleno de tiburones no tiene mucho futuro. En cambio, si somos el océano somos nosotros, bueno, capaz podamos llegar a algo más grande. Así que bueno, yo como que dejo esa propuesta siempre, que tratemos de mantener estos vínculos y agrandarlos, porque si no vamos a terminar como suele pasar. A veces el músico también tiene su personal que trabaja con él, y si el músico no genera unas cuantas cosas que se necesitan, termina precarizando precarizando al público, precarizando a sus asistentes, y no está bien eso, que convertirnos en lo que no queremos. Así que la única forma para hacerle frente al mercado es esto, la unidad y la organización cada vez mayores, y bueno, ojalá siga todo creciendo. Muchas gracias. Emiliano, ¿te parece si se da... Noelia? Ahí está, no Perdón, tengo una visitante que no para de intervenir. Está muy bien. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo con todo lo que están diciendo, y me parece que, digamos,
para concluir, estamos todos muy de acuerdo en justamente la cuestión es tejer redes y con el fin de que la unión sea lo que nos saque adelante. Individualmente no va a poder ser. La clave está en establecer lazos, vínculos, ya sea de trabajo, de solidaridad, pero me parece que está ahí la clave, en trabajar en lo común antes que en lo individual. Me parece que eso es lo que nos va a por ahí brindar aquellas estrategias que de alguna manera estamos o poniendo en práctica o ensayando, pero sin duda la clave va por ahí, en tejer vínculos. Muy bien. Bueno. Emiliano, cerramos. Sí, cerremos primero agradeciéndoles a nuestros compañeros y compañeras presentes por estar aquí, por brindar el aguante, la presencia, la incondicionalidad que implica estar en esta difícil situación, al mismo tiempo leerla en términos críticos e intervenir. Y en segundo lugar, a toda la gente que estuvo en Facebook, impresionante, la verdad que queremos transmitirles eso, gracias por la presencia, por el aguante, por participar, por intervenir. Hay un montón de preguntas, creo que se van a ir también al mismo tiempo respondiendo sobre la marcha. Contarles, Alfredo, proyectos que siguen respecto de esta tarea que pone este conversatorio de acá en adelante, y que tiene que ver con libros que se están por publicar. Se nos ve enero vestidos, va a salir al inglés brevemente, en realidad ya salió, ¿sí? Está a punto de publicarse, es una manera también de intervención interesante para pensarlo en el norte global. Ustedes, Alfredo, con el seminario están terminando un libro que me parece que va a ser muy interesante para pensar la escena en México, ¿verdad? Sí, estamos, bueno, ya estamos en la parte avanzada, ya revisando los textos, ya están los textos de nuestro primer libro, que tiene que ver con el emergimiento del metal en las escenas, porque no es una escena, son varias escenas en México y hay varios participantes. Ya tendremos noticias de este primer libro, pero también tenemos una serie de cursos que estamos preparando. No podemos avanzar mucho en ello. Olivia, un servidor, y Ea Ilse, Valverde, estamos trabajando en una serie de cursos que vamos a hacer. Ya daremos más noticias de ello, y está, evidentemente, están las sesiones de este seminario que vamos a hacer. Ahí tenemos programado también un conversatorio, el conversatorio de estudios críticos sobre metal, que es una revisión de textos académicos que se hace una vez al mes, y ahora vamos a tener la fortuna, lo podemos anunciar ahora, y vamos a arriesgarnos a hacerlo una sesión ya en línea, y va a estar Gito Minore del GIMA con nosotros, con el Grupo de México. Específicamente vamos a estar estudiando un texto de parricidas, ¿no? Entonces estamos a tope con muchas actividades, y lo que se va a derivar ya iremos anunciando también entre el GIMA y el Seminario Permanente de México. Así es, y bueno, esperamos a ver cómo avanza este clima de pandemia. Desde el GIMA estamos lanzando unas jornadas para el mes de septiembre. Queremos que todos y todas las participantes, los participantes de este espacio estén, si es que lo hacemos de manera virtual o no, pero bueno, ya veremos cómo vamos avanzando en ese sentido. Así que bueno, de Argentina, fuerte abrazo para todos los colegas, compañeros, compañeras, camaradas de Latinoamérica. Fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a toda la gente que nos está viendo en Facebook. Es imposible, como dice Emiliano, es imposible contestar ahorita todos los comentarios, pero somos sensibles a ello e iremos contestando cada uno, y les damos las gracias, y vienen más presentaciones que iremos preparando para todos ustedes. Muchas gracias por parte de todos nosotros del Seminario Permanente de Estudios en México. A nuestros hermanos, a nuestras hermanas en Argentina, les mandamos un fuerte abrazo, y que siga la discusión.